Esta reunión está siendo grabada. Ya, presidente. Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, esta sesión de la Comisión Mixta está convocada para continuar con el análisis de las discrepancias surgidas entre ambas corporaciones con ocasión de la tramitación del proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. A esta sesión está especialmente invitado el señor Ministro de Defensa Nacional, don Mario Desbordes, también el comandante en jefe del Ejército, don Ricardo Martínez. En representación de la Armada de Chile viene el comandante en jefe de la Armada, don Julio Leiva, y el auditor general de la Armada, contraalmirante don Cristian Araya, y en representación de la Fuerza Aérea, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, don Arturo Merino, el jefe del Estado Mayor General de Aviación, don Roberto Avendaño, el auditor general de Brigada Aérea, don Francisco Acosta, y el secretario general de la Brigada Aérea, don Máximo Venegas. Eso respecto de los invitados del día de hoy a la sesión que está convocada hasta las 11 de la mañana del día de hoy, presidente. Gracias, secretario. La orden del día es precisamente poder escuchar a los comandantes en jefe para que se refieran principalmente a qué es lo que entienden ellos por infraestructura crítica, cuál es el funcionamiento, cuál es la preparación que se ha dispuesto, si es que lo han determinado dentro de sus unidades, dentro de sus instituciones, para poder proteger este tipo de infraestructura. Ese es el mandato de la invitación y pediría que pudiéramos escucharlos en el mismo orden como usted los ha leído, señor secretario. Le pediría a cada uno de ellos referirse a esos aspectos. ¿Qué es lo que entienden por infraestructura crítica y cuál es el grado de capacitación, de formación, de capacitación que tienen o han tenido para poder abordar este tipo de mandato que se está encomendando por parte del legislador? Partimos con el señor Martínez. Sí. Tiene la palabra, señor Martínez. Señor presidente, por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión. Me encuentro en la ciudad de Iquique. Y con respecto a este tema, yo quisiera explicar lo siguiente. La definición específica de la infraestructura crítica, la utilización o no de las Fuerzas Armadas, dadas ciertas condiciones que deben también establecerse, son áreas, como es lógico, de responsabilidad política. El Ejército de Chile tiene el deber de cooperar en las tareas que le son propias o en aquellas en donde se discute su eventual empleo, asesorando si es el caso, pero también expresando las eventuales consecuencias que una decisión puede conllevar si es que se aplica con la participación de nuestros medios, tratando siempre de buscar lo mejor para el país y nuestros conciudadanos. El concepto de infraestructura crítica es correcto como tal. Todo país, independientemente de su tamaño o riqueza, debería tenerla identificada, ya que de ser afectada por una acción voluntaria o involuntaria, producirá un gran daño a las condiciones de vida de los conciudadanos de un país, región o ciudad, y por tanto requieren una mayor protección por parte del Estado conforme a alguna situación de carácter grave que podría hacer pensar que se podría atentar en contra de ellas. A veces se discute que la protección de la infraestructura crítica de los países europeos de referencia es distinta a la nacional, porque esos estados hacen frente a terrorismo transnacional y en el caso nacional
serían asociados al orden público. En esta disyuntiva, estimo que hay que ver los efectos que produce la destrucción de la infraestructura crítica, ya que independientemente si fueran personas extranjeras o nacionales, externas o internas, la acción destructiva es la misma. Por eso da igual quién lo haya hecho, porque finalmente se afectó con esta destrucción a la población, que es lo que se espera proteger. Podríamos afirmar también que quienes atentan contra infraestructura crítica, que eventualmente afectará a miles o millones de chilenos, o son terroristas o simples delincuentes, sin importar si son extranjeros o nacionales. Lo importante es que la infraestructura crítica no sea destruida y poco importa quién podría estar detrás de ese acto ilegal. La infraestructura crítica debe ser protegida y resguardada de toda amenaza, para así evitar el daño y las consecuencias para la población. Resulta del todo relevante entonces definir la infraestructura crítica y la oportunidad en que se llamará a las Fuerzas Armadas para su protección. Por ello, resulta vital que se establezcan los criterios que se tendrán en cuenta para considerar a unas y descartar a otras, como también lo que debe ocurrir para el empleo de las Fuerzas Armadas. Lo que se ha discutido con las Fuerzas Armadas en relación a este tema no considera infraestructura que eventualmente pueda derivar en tareas de orden público, y se ha tenido especial cuidado, al menos en nuestras interacciones, en que no se deje como tales aquellas que involucran en su operación diaria el acceso de una gran cantidad de público. Es bueno aprovechar esta instancia para aclarar aspectos que se han dicho sobre las RUF y el marco legal que las sostiene a ellas, como a las propias leyes que sustentan el Código Penal y el Código de Justicia Militar. Las eventuales RUF que pudiesen definirse para la protección de infraestructura crítica solo norman el escalamiento en la respuesta de los medios militares dispuestos para su resguardo y que les sirve a los soldados para entrenarse y también responder, de acuerdo con las reglas y normas que la regulan, que por lo demás están aprobadas por un decreto supremo, pero ello no altera lo establecido en las leyes vigentes, rango superior a los decretos supremos, en este caso la RUF, descritas, ¿no es cierto?, en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar. Me refiero a las leyes, que exime en estos códigos a los soldados por el uso de la fuerza racionalmente necesaria para cumplir la consigna o el deber, que sería en este caso el resguardo de la infraestructura crítica. Finalmente, señor presidente, indicar que la definición de infraestructura crítica, así como la decisión de llamar a las Fuerzas Armadas para su protección, es labor del gobierno y el Congreso. Y en ese caso, cumpliendo con su deber constitucional, las Fuerzas Armadas y el Ejército, al que represento, darán la protección que corresponda, sujetándose a lo dispuesto por la ley, la autoridad civil y las RUF previstas al efecto. Gracias, señor presidente. Gracias por la exposición. Pasamos a
yo le pediría a los colegas, acumulemos las preguntas y vamos haciéndolas luego de la exposición de los tres invitados y las dirigimos a cada uno según corresponda. Pasamos a don Julio Leiva, ¿quién puede exponer? Muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio saludar a los integrantes de la presente comisión. Quiero referirme específicamente a las dos interrogantes en las cuales usted nos indicó en un principio y definir aquellos aspectos que a usted como comisión les interesan. Respecto de la infraestructura crítica, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es la infraestructura crítica? Yo creo que se ha conversado y se ha definido bastante extenso lo que pueda esto involucrar. Pero en términos generales, tal como está presentado en el proyecto de ley, son aquellas instalaciones que puedan afectar seriamente al desenvolvimiento de la población en su totalidad. Y se refieren a aquellos servicios que puedan tener efecto en la vida normal de nuestros compatriotas. Entonces, lo que sí, dicho eso, teniendo en consideración cuáles son los aspectos que podrían ser afectados por en nuestra vida normal, que de no estar podrían generar un caos o alguna situación compleja. Yo creo que eso es materia del estudio. Obviamente hay servicios básicos, hay servicios de protección, hay servicios públicos que tienen que mantenerse funcionando para poder desarrollar una vida relativamente normal. Y ahí donde viene que es la materia de ley de los decretos para que cada caso se distinga en su mérito dependiendo de la situación que se esté viviendo. Por lo tanto, eso es una tarea que tiene que desarrollarse con mayor profundidad para poder definir exactamente qué es lo que se quiere proteger y en qué momento. Y para eso está el poder político, quien tiene que definirla para esa tarea. Respecto de la preparación de las Fuerzas Armadas para estos efectos, las Fuerzas Armadas, tal como dice la Constitución, son esenciales en la defensa de la soberanía y también la seguridad de nuestra patria. La preparación básica de las instituciones está orientada, en este caso particular, a la defensa de instalaciones en conflicto, a la defensa de algunos objetivos estratégicos vitales para nuestro país y, por lo tanto, esa preparación es la que se desarrolla, se lleva a cabo con una formación militar que comienza desde el inicio de nuestra carrera. Entonces, por lo menos en la institución que yo estoy a cargo, esta preparación viene desde el inicio, se practica y durante el tiempo se va perfeccionando, pero siempre orientada a la protección en conflicto para efectos de proteger aquellas áreas que son sensibles para la conducción o para el desarrollo del conflicto y poder sobrevivir y mantener la integridad de nuestra nación. Así que yo diría que en términos concretos, las dos preguntas que usted hizo, señor presidente, las quiero contestar de esa manera para ir después desarrollando aquellas áreas que usted estime conveniente. Eso es todo, señor presidente. Gracias por la intervención. Me hubiera gustado que hiciera más referencia de cuál es la capacitación, si hay líneas de formación, ustedes tienen en la escuela alguna unidad, algún equipamiento particularmente para abordar este tipo de situaciones. Eso es lo que yo he solicitado al comienzo de esta exposición, que precisemos dos aspectos. ¿Qué entienden ustedes en sus distintas instituciones como infraestructura crítica, si tenemos el mismo concepto, no obstante que esto lo va a definir la ley? Y por otro lado, ¿cuál es que es una de las peticiones que hizo, entre otros, el diputado Soto, Brito, la semana pasada, y Chumilla, entre otros, quienes solicitaron la concurrencia de los altos mandos para entender cuál es la capacitación? ¿Tienen personal? ¿Se han formado? ¿Han ido a escuelas particularmente referidas a esto? Es el grado de capacitación de su personal para enfrentar esta situación. Don Arturo Merino tiene la palabra. Señor presidente,
quisiera manifestar mis agradecimientos por haber sido invitado a exponer a esta comisión y además por su intermedio saludar a los integrantes de esta instancia. Voy a referir a algunos aspectos generales del proyecto y posteriormente a algunos particulares respecto al tema que nos convoca. Quisiera comenzar indicando que el proyecto de reforma constitucional no es una, como bien se sabe, no es una modificación a los regímenes de estado de excepción constitucional, y en este sentido cada país obedece a sus realidades, pero el hecho de que hoy es muy frecuente encontrar en los sistemas comparados esquemas de apoyo de las fuerzas militares a las policiales ante situaciones excepcionales y con una temporalidad definida, entendiendo que la función principal de las Fuerzas Armadas es la defensa de la ciudadanía y no mantener el orden público. Hoy en día las nuevas formas de amenaza aglutinan factores de diversa índole y complejidad, lo que requiere una adecuación del Estado para hacerle frente. Cabe consignar que las instituciones de la defensa hoy en día tienen una capacidad polivalente muy desarrollada y han evidenciado una vocación de adaptación a nuevas realidades. Esto ha requerido también, ¿no es cierto?, programas de inducción para cumplir nuestra función, lo que se han materializado al inicio del empleo de nuestras fuerzas en este estado de excepción constitucional. La Fuerza Aérea en particular, junto a sus responsabilidades primarias en torno a la defensa y protección de la soberanía del país, paralelamente ha debido ajustar su preparación para actuar en situaciones de seguridad interior. Con todo, es necesario especificar que la Fuerza Aérea desarrolla su misión fundamentalmente a través del empleo de los medios aéreos, lo cual implica que la mayor parte de su personal de carácter técnico está dedicado al apoyo y ejecución de las operaciones aéreas en sus diferentes ámbitos. En consecuencia, solo puede destinar una atención muy limitada a este tipo de tareas. Respecto a algunos aspectos específicos del proyecto, presidente, cabe mencionar el hecho de que el presidente debe contar con un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia que naturalmente haga aconsejable dictar la medida de resguardo correspondiente, lo cual la institución cree que es muy importante. En segundo término, el proyecto no otorga una nueva misión de carácter permanente a las Fuerzas Armadas, sino solo la posibilidad de ser dispuestas para asumir el resguardo de la infraestructura crítica en forma temporal. Finalmente, en lo que se refiere al proyecto mismo, cabe citar dos aspectos que son relevantes. No radica en las Fuerzas Armadas facultades de control del orden público, es más, prohíbe que durante el cumplimiento del cometido de resguardar la infraestructura crítica cumplan funciones de tal naturaleza. En segundo término, el presidente, al hacer uso de la facultad de disponer que las Fuerzas Armadas asuman el resguardo de la infraestructura crítica, no puede imponer restricciones a las libertades públicas. Hay en todo esto una cuestión central desde la óptica castrense y de la Fuerza Aérea en particular, que son las reglas del uso de la fuerza que resultarían aplicables a las tropas desplegadas en tareas de protección de infraestructura crítica. Cabe hacer presente que aquellas RUF aprobadas por medio del Decreto Supremo número 8 de enero del 2020 solo se extienden, como sabemos, a 3 estados de excepción constitucional: sitio, emergencia y catástrofe, y por lo mismo no resultan aplicables a esta nueva responsabilidad. Sin embargo, resulta evidente que la misión de proteger dicha infraestructura requiere de reglas de uso de la fuerza específica, acorde con la naturaleza del cometido y de los riesgos y amenazas implícitos en el cumplimiento de dicha consigna, la que en ningún caso pueden afectar las causales eximientes de responsabilidad penal contempladas en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar. Este es un elemento de mayor importancia que debe ser adecuadamente ponderado por la autoridad política. Respecto a la definición de infraestructura crítica, bueno, la institución básicamente está de acuerdo en la definición que se materializa. Son los elementos, tienen relación con los elementos materiales que componen la infraestructura crítica, a saber, instalaciones, sistemas, infraestructura de cualquier naturaleza que atiendan servicios de utilidad pública cuya perturbación o destrucción tendría un gran impacto en la población. Y esto es muy importante debido a que apuntan a la protección de la población, que es un deber del Estado establecido en el artículo número 1 de la Constitución. Finalmente, y atendida a la definición política de esta iniciativa, en mi calidad de comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, debo manifestar ante esta comisión que la institución bajo mi mando ejecutará las misiones y asumirá las responsabilidades que le dispongan las autoridades políticas del Estado conforme a la legislación vigente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su intervención. Ofrezco la palabra ahora a los estimados, a los honorables colegas. El diputado Alessandri ha pedido la palabra, presidente. Perfecto, me ayuda, secretario, ahí para ir teniendo el orden de cada uno de los... Yo lo que le pido a los señores y señoras diputadas y senadores, preciso si alguien en particular, y
abocarnos a la convocatoria de lo que tenemos que dilucidar. El diputado Alessandri tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Agradecer a los comandantes en jefe la visita, saludar a los señores parlamentarios. La pregunta un poco es general a los tres comandantes en jefe. Primero, la infraestructura crítica no solamente es usada por la población normalmente, sino que también es usada por las Fuerzas Armadas en sus tareas principales y secundarias. Por lo tanto, cuando una ciudad queda sin telecomunicaciones, por ejemplo, no solamente afecta a la población que las ocupa, sino que durante esos momentos en que están caídas las telecomunicaciones, deja también ciegas o deja también sin comunicación a nuestras Fuerzas Armadas. Preguntarles si eso es así, si también son usuarios de nuestra infraestructura crítica, carreteras, telecomunicaciones especialmente, porque las deja, si fueran atacadas, las deja en situación de vulnerabilidad para protegernos de los enemigos externos. Por lo tanto, creo que está muy relacionado esto del enemigo interno que destruye la infraestructura crítica, pero al final quedas bastante desprevenido para defenderte del enemigo externo. También, presidente, pedirle a la comisión de los comandantes en jefe que nos salieran un poco de la lógica del siglo XX. Yo creo que hoy día proteger infraestructura crítica no es solamente poner un soldado armado a cuidar una antena, una represa, una estación de metro. Preguntarle a las Fuerzas Armadas si también están preparadas para proteger esto en el ciberespacio, de un ciberataque. Yo me imagino que la mejor forma hoy día de dejar a la región metropolitana sin agua potable no es poner una dinamita en un estanque de aguas andinas, sino que es un ataque cibernético. Si también esta protección a la infraestructura crítica incluye esa otra guerra que es la guerra digital, que a mi juicio hoy día es bastante más poderosa. Y finalmente, ¿qué le parece a los señores comandantes en jefe que exista esta herramienta intermedia entre lo que es el estado de excepción, que le permite al presidente conculcar varios derechos o limitar varios derechos, y la normalidad, esta herramienta intermedia que estamos proponiendo de proteger la infraestructura crítica, pero sin declarar el estado de excepción, sin limitar otros derechos a la población, y además sin involucrar a las Fuerzas Armadas en la protección del orden público. Me pareció muy importante la definición que hacía el general Martínez respecto a las RUF, que son normas de escalamiento en la respuesta. ¿Cómo va la fuerza legítima respondiendo a los ataques ilegítimos? ¿Algún comentario sobre esto también de los otros dos comandantes en jefe? Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, el diputado Brito y el diputado Walker han pedido la palabra. En ese mismo orden. Después el diputado Soto también. Perfecto. En ese mismo orden. Diputado Walker tiene la palabra. Pidió la palabra primero el diputado Brito, perdón. Sí, había pedido la palabra primero el diputado Brito. Que como hay tantos Walker, uno siempre se confunde. Jorge Brito tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y aprovecho de saludarle a usted, a todos, y aquí también saludar especialmente al comandante en jefe de la Armada, que públicamente supimos de que contagió en cumplimiento de sus funciones del COVID, y aún así se encuentra trabajando y atento, así que aprovecho de desearle que pueda tener una pronta recuperación. Usted, el director de inteligencia también, que también haya dado positivo, y todas las personas que se encuentran sufriendo las consecuencias de esta terrible pandemia. Yo les quisiera primero agradecer muchísimo la exposición que han realizado los comandantes en jefe por su intermedio, presidente. Creo que ha sido muy importante y que plantean algunos puntos que es necesario discutir y definir antes de pasar a una eventual votación de la ley. Yo quisiera solamente poder realizar un alcance y dos consultas. El comandante en jefe, por su intermedio, presidente del Ejército, el general don Ricardo Martínez, yo rescato bastante lo que él dijo, que anunció que es vital definir lo que es infraestructura crítica, dónde y qué, porque si revisamos el texto del informe de este proyecto,
en su página 2 y 3, al final, los autores del proyecto manifiestan que en ausencia de una definición normativa sobre infraestructura crítica en el país, la doctrina mundial que recogen los autores del proyecto señala que hay a lo menos 12 sectores clave para el progreso social y económico que se agrupan en 3 ejes estratégicos. La infraestructura que nos sostiene, basal, agua, energía, telecomunicaciones, la que nos conecta o apoyo logístico, viabilidad interurbana, aeropuertos, y la infraestructura que nos involucra, viabilidad urbana, espacios públicos, educación, hospitales. Entonces, bajo esta propuesta de definición tan amplia, creo que todo cabría dentro de infraestructura crítica, y algo que hemos conversado en la Cámara, y que también se manifestó en la sesión anterior de esta comisión, es que nos gustaría poder acotar eso, poder llegar a decir, bueno, de estos 3 ejes estratégicos que nos proponen, ¿cuáles creemos que realmente requieren de una legalidad distinta para su protección? Porque lo que también se dijo es que ante una amenaza a la seguridad de la infraestructura crítica, el presidente hoy día cuenta con las facultades para disponer a las Fuerzas Armadas en determinados metros cuadrados. Esto lo dijo el ex subsecretario Mahmoud Alewi, ¿no?, de la ex nueva mayoría, en torno a que el presidente, sin restringir el ejercicio de derechos fundamentales, porque eso es facultativo del estado de emergencia ante una amenaza a la seguridad del país, puede desplegar a las Fuerzas Armadas. Entonces, no necesitamos de este proyecto para evitar un apagón si es que el presidente es notificado por la ANI de que va a ocurrir un ataque a infraestructura crítica que provee de electricidad a la región metropolitana, por ejemplo. Porque ante eso yo espero que el presidente no espere que acabe esta sesión para poder emplear a las Fuerzas Armadas y evitar un apagón que en este contexto podría aumentar las consecuencias sociales producto de la crisis. Entonces, yo quiero despejar eso, es muy importante. Y la pregunta, por su intermedio, presidente del comandante en jefe del Ejército, don Ricardo Martínez, es que, dado lo mismo que hemos podido aprender en el trabajo con las ramas de las Fuerzas Armadas, uno de los primeros asuntos que aprendimos es que ante el despliegue de la fuerza, se debe tener claro cuál es la hipótesis de conflicto en la cual se participa. Cuáles son los actores y los intereses que están detrás de las acciones. Eso es lo que propone la ciencia militar. Y en función de eso, desarrollar un despliegue de la fuerza proporcional para cumplir con el objetivo que la autoridad política define. En ese entendido, me parece que a mí me hace mucho ruido y me gustaría que explicara por qué propone analizar los efectos de un daño a la infraestructura crítica e ignorar las causas. Porque es distinto, a nuestro juicio, de acuerdo a lo que habíamos aprendido, cuando uno se enfrenta, cuando uno despliega la fuerza, una hipótesis de conflicto hacia una población civil en ayuda, como ocurrió con el estado de catástrofe, el terremoto del año 2010, o cuando lo hace a enfrentar a la población, cuando lo hace para colaborar, cuando lo hace para enfrentar, y cuando lo hace con un enemigo externo. Es distinto. Entonces a nosotros, yo quisiera tener claro por qué es importante en este caso ignorar las causas y centrarse solo en los efectos. Y presidente, para concluir, si pudiese también a don Julio Leiva, al comandante en jefe de la Armada, y a don Arturo, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, si nos pudieran también dar su opinión de qué manera creen si es que hay que priorizar, porque acá hay que tomar una decisión política, hasta qué nivel de lo que es infraestructura crítica autorizamos eventualmente en este proyecto, hasta qué nivel propondrían ellos autorizar, y las nuevas reglas del uso de la fuerza que deberán considerar en esto. Yo creo que eso, lo que dijo el comandante en jefe de la Armada, es algo esencial. Las reglas del uso de la fuerza, al final de cuentas, unas malas reglas del uso de la fuerza, las consecuencias las pagan quien recibe el impacto de una munición producto de un soldado, y el soldado que después va a enfrentar un proceso penal en tribunales y que va a asumir por sí solo las consecuencias de, en algunos casos, haber hecho o no un uso de acuerdo a las reglas del uso de la fuerza, pero que puede tener consecuencias fatales, porque sabemos que en el caso, por ejemplo, del ejército, por la adquisición de las escopetas antidisturbios, esas escopetas, ese armamento, ha demostrado no poder tener un uso eficiente y proporcional, en el sentido de que disparan municiones que se van dispersando a medida que avanzan, y eso impide ante una persona que va a atentar tener un accionar dirigido.
y es más bien un disparo a la bandada. Entonces, si es que en las eventuales reglas del uso de la fuerza para la protección de infraestructura crítica consideran importante poner como armamento de explosión con pólvora escopetas, fusiles, ¿de qué manera se va a llevar a la práctica la protección de la infraestructura crítica, presidente? Esas son mis dudas, espero no haber sido son tantas cosas y son tan interesantes a la vez, pero a la vez también son preocupantes en el caso de que eventualmente esto podría generar daño a nuestro país. Yo creo que nadie de los que está acá quiere eso. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, diputado Walker. Sí, presidente, está anotado el diputado Walker, después el diputado señor Soto y la senadora Ebensperger. Perfecto, en esa misma orden, el diputado Fuenzalida también que se suma ahora. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, al señor secretario, al señor ministro de Defensa, Mario Desbordes, a los comandantes en jefe, por su exposición muy completa, muy ilustradora. Yo soy uno de los que cree que tenemos que legislar en esta materia, independientemente de lo que señalaba el diputado Brito muy bien, de que en determinadas circunstancias y sin un estado de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas deben, por orden del Ejecutivo, resguardar infraestructura crítica. Siempre va a ser preferible la regulación a la no regulación, precisamente por el principio de legalidad que regla la actuación de los órganos del Estado, incluyendo, por cierto, al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, y precisamente por resguardo a los derechos y garantías básicas de la población que no se deben ver afectadas, en este caso, según reza el proyecto y las modificaciones que hicimos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Yo quiero valorar los destacados comentarios que se vertieron la semana pasada transversalmente en esta comisión, también de los señores y señoras senadoras respecto al trabajo que se hizo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Yo creo que fue un aporte a mejorar el proyecto y creo que uno de los aspectos más importantes de lo que fue el trabajo de la Comisión de Constitución, y hacia allá va dirigida mi pregunta a los señores comandantes en jefe, es delimitar el ámbito de la infraestructura crítica y definir categorías de infraestructura crítica. Recordemos que sacamos lo que se señalaba en el proyecto que venía al Senado, el resguardo del Congreso Nacional, de las dependencias del gobierno o del Poder Judicial, y lo restringimos a infraestructura crítica que tiene que ver con servicios básicos para la población, que bien enumeraba el diputado Brito, incluyendo los hospitales. Cuestión que es muy sensible para quienes representamos a la región de Coquimbo, porque tras el estallido social, uno de los hechos más dolorosos que enfrentamos fue el incendio de dependencias del Hospital de Coquimbo, nada menos que el centro de referencia de atención dental para todos los habitantes de la región. Entonces, la pregunta, y tiene relación con la exposición de los señores comandantes en jefe, porque ellos, con toda razón, lo que piden al legislador es tener certezas de definir qué se entiende por infraestructura crítica, cuáles van a ser las facultades del uso de la fuerza en virtud de esta función que le asigna este proyecto. Y si ellos consideran, no quiero provocarles caer en la deliberación ni nada por el estilo, sino que desde el punto de vista estrictamente técnico, del punto de vista de las instrucciones que deben generar en una institución que es esencialmente jerarquizada, que tiene que respetar el principio de legalidad, si estas categorías de infraestructura crítica les son satisfactorias o si, a juicio de ellos, debiéramos avanzar en un ámbito mayor de especificación. Una de las críticas que se han vertido sobre el proyecto, y lo vimos en la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, que
llevó lamentablemente, a mi juicio, al rechazo de la idea de legislar el proyecto. Yo creo que hay que legislar y por eso ratificamos la aprobación de la idea de legislar. Es que es esta disposición transitoria que mientras se envíe el proyecto de ley al Congreso Nacional para definir exactamente los órganos de infraestructura crítica que van a quedar comprendidos en este estado intermedio, por así decirlo, es que no queden sujetos transitoriamente a la discrecionalidad del presidente de la República, sino que siempre estén regulados por ley, que es una de las propuestas que desde la semana pasada y al constituirse esta comisión mixta. Entonces, la pregunta específica, señor presidente, es si esas categorías genéricas de infraestructura crítica piensan los comandantes en jefes que es suficiente para los efectos de tener absolutamente claro cuál es su ámbito de acción posible en virtud de este cuerpo legal, o bien piensan ellos que debiera regularse estos con mayor especificidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Continuamos con los inscritos. Sí, el diputado Soto, después viene la senadora Bensperger y después el diputado Fuenzalida, presidente. Perfecto. Diputado Soto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, a los colegas, a los comandantes en jefe, almirante que nos están hoy día acompañando en este debate. Al ministro parece que también por ahí está. Presidente, mire, yo creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos hoy día en este debate, porque estamos tomando decisiones que son inusuales, al decir de los mismos comandantes en jefe, en términos de asignarle a la Fuerza Armada una función para la cual, como muy bien señaló el comandante en jefe del Ejército en una entrevista el domingo, funciones para las cuales no tienen ni la preparación, ni la doctrina, ni principalmente la cultura policial para enfrentar tareas que evidentemente son de orden público. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Y es el contexto que nos fija el mismo comandante en jefe del Ejército. Ellos están preparados para enfrentar agresiones externas, todo lo que es la defensa de la frontera, etcétera, pero no tienen, y eso hay que reconocerlo, y ese es el punto de partida, no tienen la preparación, el entrenamiento, la doctrina y la cultura, el armamento, para poder enfrentar tareas de orden público. Y hoy día este gobierno pretende asignarle responsabilidades de custodia de infraestructura crítica, que yo creo que evidentemente tienen que ser protegidas por el Estado chileno, pero no por las Fuerzas Armadas en situaciones de normalidad constitucional, sino que por las fuerzas de orden y seguridad. Y a mí me interesa que podamos explayarnos en relación a las reglas de cómo se va a operar en relación a esa infraestructura, a la protección de infraestructura crítica. Se ha mencionado que si las Fuerzas Armadas asumen esta función en este estado excepcional que plantea el proyecto, tendrían que utilizar las reglas de uso de la fuerza que ha dictado este gobierno a través de un decreto supremo. Y que si cumplieran con las reglas que se establecen, que establecen una respuesta escalonada a las agresiones a la infraestructura crítica por parte de la Fuerza Armada, ellos estarían exentos de responsabilidad penal por las consecuencias que de ellos se produjere. Siempre es bueno poner hipótesis, yo me pongo en la hipótesis en que hay fallecidos, hay gente muerta producto de proyectiles que emanen de fusiles de integrantes de la Fuerza Armada. En ese caso, dicen los comandantes en jefe, o dice el Ejército, que estarían exentos de toda responsabilidad penal si se circunscriben a estas reglas del uso de la fuerza. Estas reglas no están en la ley, no están en la Constitución. Esa es la primera objeción que yo hago. Son reglas que están dispuestas por el presidente de la República, es decir, son simples decretos supremos, que pueden cambiar de un día a otro, pueden cambiar con los gobiernos, y claramente se le pretende extrapolar consecuencias de exención de responsabilidad penal en caso que hay consecuencias graves. A mí me parece que hay un reparo ahí evidente porque la Constitución y las leyes priman sobre cualquier regla de uso de la fuerza. Pero, adicional a eso, algunos de los comandantes en jefe, parece que fue el general Ricardo Martínez, señaló que no importan las reglas del uso de la fuerza, sino que siempre prevalece las normas legales que establecen la exención de responsabilidad para la Fuerza Armada por las consecuencias que se producen en términos de vida humana
cuando les toca custodiar recintos militares u otros recintos, en este caso infraestructura crítica, cuando ellos cumplen una consigna, cuando ellos cumplen una orden, es decir, el principio de lo que se ha denominado la obediencia debida. Si un soldado, si un oficial, cumpliendo una orden, se ve en la obligación y no teniendo otra alternativa de matar a una persona o herirla gravemente, eso es lo que nos vienen a decir los comandantes en jefe, estaría exento de responsabilidad penal esa persona, simplemente por el hecho de cumplir la consigna establecida por su superior, la orden que se le ha dado por su superior. Yo creo que esas consecuencias no están de acuerdo a nuestra institucionalidad. Siempre los órganos contralores, y ya lo sabemos, lo sabe Carabineros, los órganos contralores pueden examinar el cumplimiento del protocolo, la provisión de los medios necesarios que tengan las Fuerzas Armadas para cumplir esa función, en la preparación, el entrenamiento, los elementos de defensa que tengan, y en eso siempre hay responsabilidad tanto de la misma persona como del superior jerárquico. Y eso vale lo mismo y amplificado para el examen ex post que tienen que realizar los tribunales de justicia cuando hay fallecidos, cuando hay heridos. Yo creo que no cabe de ninguna manera establecer una exención de responsabilidad legal cuando se cumplen órdenes como, por ejemplo, como pretende establecerse aquí, en protección de la infraestructura crítica. Siempre que hayan resultados dañosos para alguien, lesiones para personas, sobre todo civiles, y también muerte de personas, habrá una investigación penal que analizará todas las condiciones donde no se puede establecer a priori ninguna exención de responsabilidad y se pueden asignar responsabilidades penales tanto a los autores como también a los superiores jerárquicos que debían evitar estos resultados. Y yo creo que correspondería rechazar cualquier pretensión en sentido contrario porque afectaría y atentaría a las funciones que tienen los tribunales de justicia en nuestro país. Segundo, poniendo en esa misma hipótesis, quisiera hacer una pregunta también. En el caso que hubieran resultados dañosos para civiles, lesiones, muertes de personas a manos del armamento militar, ¿qué tribunales son los encargados de revisar si han existido delitos en esa situación? Si se ha habido un uso apropiado de las órdenes que se le habían dado a los soldados, si hay responsabilidad de mando comprometida, ver la investigación de todo el detalle de ese resultado. La pregunta es bien clara, si opera la justicia militar o opera la justicia civil, los tribunales penales. Eso me parece que es fundamental. Y tercero, respecto a la definición de infraestructura crítica, este proyecto ha ido derivando lamentablemente a la hipótesis que más preocupación le produce a la ciudadanía en términos de preocuparse solamente de la protección de infraestructura material a través de soldados armados, dejando de lado todo lo que tenía que ver con la infraestructura en telecomunicaciones, en nuestro patrimonio digital, que tiene frecuentemente ciberataques que vienen no de Chile, incluso vienen de otros continentes, y que han producido recientemente incluso el colapso del Banco del Estado, el banco que debiera tener el estándar de mayor protección, que dejó de funcionar por varios días. Y son hipótesis que se están repitiendo constantemente, pero parece que este proyecto de ley no tiene por vocación ni por interés proteger el patrimonio digital de este país, sino pareciera que otro, pero igualmente me gustaría preguntar si están de acuerdo con que se contemple la custodia, resguardo, patrullaje militar de infraestructura crítica que sea de libre acceso al público. Porque yo creo que las Fuerzas Armadas tienen alguna experiencia evidentemente importante en la protección de los cuarteles militares. Es tarea principal desde que ingresan de conscripto, proteger el cuartel, es decir, recintos cerrados, donde se protege el contorno, el perímetro. Pero cuando hablamos de infraestructura crítica, aquí se ha dicho que hay que custodiar aeropuertos, terminales de buses, puertos, son todos lugares de libre acceso al público, que yo diría incluso existe abundante público que los frecuenta, las carreteras también, carreteras, autopistas, en fin, son lugares que no tienen un perímetro y que ponen en contacto directo al militar armado
con civiles que puedan estar ejerciendo algún tipo de disturbios o manifestaciones sociales. Y como ese es el foco de este proyecto de ley, intentar comprometer a las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, de control de disturbios y manifestaciones sociales, ese es el contexto que vive el país, el contexto de este proyecto de ley, y seamos francos y honestos en reconocerlo. Quiero preguntarles si están preparados, cultural, con armamento, con entrenamiento, doctrinariamente, para enfrentar hipótesis de disturbios sociales. Eso, presidente. Gracias, diputado. Le pediría de todas maneras, como hay varios inscritos y queremos escuchar la respuesta, que hagamos precisiones de consultas para poder generar un debate, si no se nos va a pasar la orden del día sin poder generar el diálogo. Les pediría, diputado Fuenzalida o senadora Luz Ebensberger, lo más preciso para generar el debate. Yo no tengo ningún problema, pero esto se puede, la orden del día la voy a hacer cumplir en el horario que hemos fijado. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión, al señor secretario, por cierto, al ministro y a todos nuestros invitados, agradecer sus exposiciones. Y en aras del tiempo, yo antes de mis consultas quisiera hacer un par de precisiones, porque de repente pareciera que estamos analizando proyectos distintos dependiendo de quién habla, ¿no es cierto? Aquí se mezcla el orden público. De la lectura del proyecto lo discutimos en la sesión pasada. Aquí no se le está pidiendo a las Fuerzas Armadas la custodia del orden público. Dejamos sumamente claro, y el proyecto también lo señala, que no se le está, insisto, solicitando que ellos ejerzan funciones en materia de resguardo de orden público, como decía el diputado que me antecedió en la palabra, ¿no es cierto?, de disolver disturbios sociales u otro tipo de manifestaciones. Este proyecto lo único que busca es establecer y regular a través de esta ley un estado intermedio entre la situación normal del país y la declaración de un estado de excepción. Y es que sin que el presidente tenga que declarar estado de excepción, se puede utilizar esta herramienta para, cuando las condiciones así lo determinan, puedan las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica y relevar, por tanto, de esa actividad a Carabineros, quien sí debe dedicarse por la Constitución y las leyes a resguardar el orden público. Por lo tanto, primero, este proyecto no persigue que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en el orden público, sí en temas de seguridad pública, que es un concepto absolutamente distinto. ¿Y en qué de seguridad pública? En el resguardo de infraestructura crítica, que nos parece relevante porque su afectación causaría grave daño a la población. Yo lo dije en la sesión pasada, estoy de acuerdo con este proyecto, concuerdo con el diputado Matías Walker, que fue mejorado por la Comisión de Constitución de la Cámara, que tenemos, que con todo el derecho, hay algunos diputados y hay algunos senadores, ¿no es cierto?, que no están de acuerdo con la idea. Me parece bien, lo respeto. Mayoritariamente parece que hay otros que queremos avanzar, que lo creemos importante. Yo creo que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar esto, lo han demostrado en todos estos años, frente a cada vez que han tenido que salir a ayudar a los civiles en distintas tareas. Y finalmente también quisiera aclarar que en el tema del uso de la fuerza, eso hoy día, y me imagino que todos los señores diputados y senadores que son abogados lo saben, el uso de la fuerza está regulado en el Código de Procedimiento, en el Código de Justicia Militar, en los artículos 208 y siguientes, que son leyes permanentes, ¿no es cierto? Y también en el Código Penal está la legítima defensa. Si aquí ocurre algo, ¿no es cierto?, eso va a ser conocido por los tribunales civiles. Entonces, no creemos algo que de verdad ya está resuelto y que no le corresponde resolver este proyecto. Eso ya está resuelto en nuestra legislación. Este proyecto va por el camino de si queremos o no queremos tener este estado intermedio sin necesidad de que se dicte un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas única y exclusivamente resguarden la infraestructura crítica. Y nos queda definir, que yo creo que es un tema no fácil, que es infraestructura crítica. La Cámara lo redujo mucho
con algunos senadores tenemos con eso, si bien entendemos el efecto de reducir este concepto, creemos que hay ahí algunas diferencias porque a lo mejor la infraestructura crítica que es para Santiago no es la misma en regiones, ¿no es cierto? La infraestructura crítica puede variar, depende de la ciudad donde ésta se dé, y allá se apuntan mis preguntas a los comandantes y jefes. Si ellos tienen esa misma opinión, a lo mejor lo que es infraestructura crítica para la ciudad de Iquique no lo es para la región metropolitana o viceversa. Lo decía el senador Araya la semana pasada, ¿no es cierto? A lo mejor en una comuna en que hay un solo supermercado, ese supermercado para esa comuna es infraestructura crítica. Para Santiago, en que hay millones, no va a ser infraestructura crítica. Es cómo nos ayudan a definir ese concepto. Lo otro, preguntarle dos cosas más. Lo decía también alguno de los comandantes, existe esto en otros países desarrollados, si ustedes conocen esas experiencias, cómo han funcionado, cómo se define lo que es infraestructura crítica, y además me imagino que también durante todo lo que ha sido esta vigencia del estado de excepción actual, ustedes ya han tenido que resguardar alguna infraestructura crítica, si lo han hecho y cómo eso se ha desarrollado durante este tiempo. Gracias, presidente. Esas son mis consultas y reflexiones. Gracias. Muchas gracias, senadora, por su intervención. Senador Fuenzalida, tiene la palabra. Es diputado todavía, Gonzalo. Es que ayer, me estuvo viendo mucho rato en el Senado. Claro que... Gracias. Lo hemos visto mucho últimamente, entonces. Pero tiene la palabra, senador, el diputado, no recoja literalmente mis palabras. Gracias, presidente. Yo quiero saludar a todos los comandantes en jefe que nos acompañan, senadores y diputados, y también ser breve, pero obviamente es difícil ser breve después de escuchar al diputado Soto. Y yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo, primero que nada, porque nos centremos en que todos estamos de acuerdo que estamos hablando del mismo proyecto. Cuando un parlamentario habla de un proyecto distinto, que no existe, que no está en el debate, es difícil restarse de decir y corregir eso. Este no es un proyecto que habla del orden público, y está tratando de que las Fuerzas Armadas se involucren permanentemente en el orden público. Nadie está pensando eso, el proyecto no lo dice en ningún minuto. Yo creo que en eso hay un consenso, entonces no divergicemos algo que no es, como por ejemplo también señalar que una entrevista al comandante en jefe dice algo que tampoco dice. No politicemos una entrevista del comandante en jefe que justamente habla que esto es algo que se da en la experiencia internacional donde participan. Si uno va, y yo hice por lo menos ejercicio de ver algunos ejércitos en otras partes del mundo, el ejército británico, por ejemplo, que es uno de los ejércitos más antiguos del mundo, bueno, dentro de su misión es proteger al Reino Unido, y establece lo que es la protección al Reino Unido. Y dentro del capítulo de la protección del Reino Unido es colaborar con las policías ¿en qué? Bueno, en prevenir ataques terroristas y también en inteligencia. Es un ejército bastante más antiguo que el nuestro, bastante más grande que el nuestro. Tiene como misión proteger al Reino Unido, y proteger al Reino Unido no solamente de amenazas externas, sino que también colaborar justamente con amenazas internas que muchas veces ellos pueden participar y aportar desde su preparación. Pareciera ser como que las Fuerzas Armadas se involucran con la sociedad civil y democrática solamente con estados de excepción. Bueno, ¿y qué hace la Armada, por ejemplo, con las capitanías de puerto? ¿Quién fiscaliza, por ejemplo, los veranos y sale hasta la televisión? A la Armada en las playas, patrullando. Entonces me dirán que eso no es una labor fiscalizadora que realizan las Fuerzas Armadas. Claro, la Armada finalmente es la que fiscaliza la autoridad en lagos, en puertos. Hace una labor. Y hace una labor incluso fiscalizando las playas en los veranos. Entonces, y hace patrullaje. Entonces, hace mucho tiempo. Y también lo hace la Fuerza Aérea. Yo desconozco también más cosas. Posiblemente podrían los comandantes jefes ilustrarnos, porque yo creo que hay mucha ignorancia acá de no saber todo lo que hacen o ya están haciendo en colaboración con las policías en algunas tareas. Sabemos que hace poco, que fue muy criticado, pero finalmente está funcionando también la colaboración del ejército en materia
de colaboración con las policías para el narcotráfico. Entonces no estamos haciendo algo que, por favor, que las Fuerzas Armadas están todas encerradas en sus cuarteles y que no participan. Y no solamente para un estado de excepción, como ha sido este caso, sino que lo hacen cotidianamente. Recojo lo de la senadora que me antecedió. Claro, efectivamente lo que queremos es una herramienta intermedia entre un estado de excepción, como hablaba el diputado Brito, donde hay una hipótesis, donde hay una movilidad de la fuerza. No, aquí no hay una movilidad de la fuerza en una hipótesis, porque acá hay una labor que, primero que nada, no es permanente. No es permanente. Y en segundo lugar, es preventiva. Porque cuando ocurren los hechos, ya no hay prevención. Ahí hay un estado de excepción porque hay un hecho ya que está concreto y donde tienen que intervenir para que ese hecho no siga produciéndose o no siga produciendo el efecto del daño que está produciendo. Aquí hay una prevención, aquí hay información de inteligencia que previene la posibilidad de un ataque, la posibilidad de afectar infraestructura crítica que sabemos que, independiente que la definamos o no definamos, es algo que es bastante móvil. Y la infraestructura crítica hoy día puede ser distinta a la infraestructura crítica en un tiempo más. También hay un tema regional que es distinta a la infraestructura crítica en ciudades puertos como ciudades interiores. Pero finalmente sabemos que la infraestructura crítica es aquello que si se afecta, daña a millones de personas porque no pueden utilizar servicios que son básicos, desde tomar agua hasta movilizarse. Ahora, mi pregunta es respecto, que puede ser lo más controversial, y por eso que es bueno saber la opinión de las Fuerzas Armadas respecto al uso de la fuerza. Y ahí, obviamente, es saber si con las reglas que establece el Código de Justicia Militar, el artículo 108 y siguiente, o el artículo 10 de la legítima defensa, es suficiente para la tranquilidad de las Fuerzas Armadas respecto de poderse realizar esa labor preventiva, que no será permanente, y que de alguna manera evitará y colaborará en que no se afecte una infraestructura que va claramente a afectar la calidad de vida y traerá, obviamente, un perjuicio a los ciudadanos, que es lo que supongo que todos queremos aquí cautelar. Y por eso, obviamente, unas instituciones que están dentro de una democracia, que participan y pueden participar más en justamente evitar daños que afecten a los ciudadanos. Esa sería mi pregunta respecto del uso de fuerza, respecto de que ellos sientan que con las normas que hoy día tiene nuestro ordenamiento jurídico pueden hacer esta labor, que, como vuelvo a repetir, es una labor que realizan muchos ejércitos en el mundo, y ejércitos que tienen mucha más historia que nosotros, que han participado en más guerras que nosotros, y que de alguna manera lo ponen incluso, como el caso del ejército británico, dentro de sus labores de proteger a su país. No solamente una amenaza externa, sino también con amenazas internas que van variando y que hoy día, como bien decía el diputado Alessandri, ya están en el ámbito cibernético, que no es necesario poner a ninguna persona del ejército cautelando nada como punto fijo, sino que hay que aplicar inteligencia para prevenir esos ataques, que son los ataques, yo creo, de un terrorismo cibernético que ya está y que va a venir bastante fuerte en los próximos años. Gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra solicitada? Sí, el senador Galilea había pedido la palabra. Don Rodrigo Galilea tiene la palabra. Gracias, presidente. Tres cosas. Mucho de lo que iba a decir ya lo dijeron y no me quiero repetir porque la idea es escuchar más bien a los comandantes y almirantes. Pero, número uno, creo que la orden del día estaba citada hasta las 11, presidente, y ya van a ser las 11, pero como esta sesión en la práctica partió casi media hora tarde, quizás debiéramos prorrogar media hora para poder escucharlo a ellos. Número uno. Dos, respecto del tema que nos importa, yo le quería hacer solo dos preguntas a los comandantes. Uno, hoy día el comportamiento militar está regido obviamente por el Código Militar y en lo que tiene que ver con autodefensa por el Código Penal. Entonces mi pregunta es si es que le han dado alguna vuelta el hecho de tener que tomar la responsabilidad de proteger infraestructura crítica en el modo en que esta ley lo establezca, ¿requeriría hacer algún tipo de precisión a alguno de esos cuerpos legales o, a juicio de ustedes, con las disposiciones actuales del Código Militar y lo que dispone el Código Penal, está perfectamente claro cuáles son los límites, el ámbito y cómo se debe hacer el uso legítimo de la fuerza? Eso es lo primero. Y dos, dado que existe amplia experiencia
en ejércitos y en países bien desarrollados y democráticos en que las Fuerzas Armadas participan justamente en cuidados internos del país. Quería saber si en lo que ustedes han revisado ven algo distinto, algún tipo de departamento, algún tipo de armamento distinto, algún tipo de cursos especiales para cierto personal dentro de las Fuerzas Armadas que van a ir a cumplir ese tipo de labores. Entonces quería saber si nos podían aportar algo en la legislación o en las prácticas comparadas respecto de lo que actualmente tiene el Ejército, Fuerza Armada, Ejército Armada y Fuerza Aérea. Esas dos cosas muy puntuales, presidente. Gracias. Gracias, senador. ¿No tenemos más inscritos? No, presidente, no hay más inscritos. Antes de darle la palabra a nuestros invitados para poder contestar en el mismo orden, para hacerse cargo de cada una de las preguntas, yo me adhiero a todas, creo que no voy a redundar. Solo pedirle a don Julio Leiva una información que me acaba de llegar a través de un medio electrónico. La revista de la Marina es una revista institucional de la Armada, me imagino, según lo que tengo entendido. Viene una publicación en la revista de la Marina, perteneciente a la institución que usted dirige, del contraalmirante en retiro Óscar Aranda, quien fue director de inteligencia de la Armada entre el año 2013 y 2016, en que recomienda realizar acciones de contrainsurgencia en el territorio mapuche. Y hace una amplia exposición sobre esa situación. Yo lo dije en mi intervención cuando vimos este proyecto hace ya un año y tanto aproximadamente. Yo lo que temo es que con esta ley se utilicen las Fuerzas Armadas para el conflicto en el territorio mapuche, y que vengamos instalando y se defina o se construya las hipótesis de infraestructura crítica de las plantaciones forestales, de los caminos para sacar esa plantación forestal, y en definitiva involucrar a las Fuerzas Armadas en un conflicto en el cual claramente tiene una variable distinta. Entonces yo le preguntaría específicamente al señor Julio Leiva cómo es posible, primero, si la revista de la Marina es un órgano institucional, y si la publicación de este contraalmirante, ex director de inteligencia hace 4 años, representa el sentido de la institución. Me parece tremendamente grave que una revista institucional se preste para este tipo de interpretaciones. Hay libertad, cada uno puede plantear cuando está en retiro lo que sea, pero no en una revista institucional. Eso creo que tiene que ser dilucidado, y los invito a revisar este documento. Es una tesis muy osada, muy preocupante, que al menos confirma mis aprensiones de que las Fuerzas Armadas van a ser utilizadas para el conflicto mapuche, y eso creo que es algo inadmisible. Y preguntarle también ahí al ministro de Defensa qué opina que una revista institucional en una institución de las Fuerzas Armadas se esté prestando para tesis de contrainteligencia y dice, desarrollar operaciones de información, de propaganda, contar con superioridad abrumadora de medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y disponer de tropa suficiente, altamente especializada y dotada de gran movilidad en el territorio mapuche. Son cosas gravísimas. Entonces, claridad de precisión, principalmente a Julio Leiva y al ministro Desbordes sobre este tema. Tiene la palabra en el orden don Ricardo Martínez para poder escuchar para poder dar respuesta y comentario de lo que han preguntado los señores y señoras senadores y diputados. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Bueno, que conste para todos los que están presentes de que voy a responder a las preguntas para que no me acusen después de deliberación. Eso les pido, digamos, que efectivamente voy a estar en esta Mire, si se hacen don Ricardo, si se hacen en una comisión legislativa no es problema. El problema es cuando se hacen opiniones políticas por la prensa, ¿sí? Eso es lo que molesta. Aquí hablamos desde el punto de vista de un debate legislativo en el cual usted puede dar opiniones y uno podrá rebatirlas. Está dentro de ese marco, y lo que nos interesa es saber en qué situación están cada institución, cómo la han trabajado, o qué es lo que falta, o de qué se dispone, o de qué no se dispone. Sí, creo que
eso ha sido unánime los planteamientos. Lo escuchamos. No, sí, claro. Gracias, presidente. La verdad que voy a tratar de contestar en el mismo orden del diputado Alessandri, cuando indica si acaso si las Fuerzas Armadas son usuarios de la infraestructura crítica. La respuesta es sí. Por supuesto que somos usuarios y también nos afecta. También se preguntó en algún momento determinado si acaso la infraestructura crítica es objeto o podría ser objeto de amenazas externas. Por supuesto que sí. En la planificación que se realiza en una situación de conflicto, uno de los elementos claves es precisamente afectar la infraestructura crítica, porque nunca es suficiente los medios de respaldo que puedan tener el país y las Fuerzas Armadas. Obviamente que la protección del ciberespacio es una de las principales amenazas, y tiene mucha razón el diputado cuando hoy día en la práctica, en muchos casos, la mayor vulnerabilidad que tiene la parte de la infraestructura crítica proviene del ciberespacio, y el ciberespacio puede permitir incluso cerrar la posibilidad del acceso a la luz, al agua y a un montón de otros elementos que permiten que la vida de los ciudadanos se realice con normalidad. ¿Es una herramienta intermedia? Por supuesto que lo es. A mí me parece razonable esta idea de la infraestructura crítica, y en la exposición anterior que hice es crítico el que se defina bien qué se entiende o qué infraestructuras, valga la redundancia, van a ser consideradas críticas. Y obviamente no solamente que se les identifique, sino que también se establezcan cuándo las Fuerzas Armadas a esa infraestructura crítica deben de prestar la colaboración. En cuanto al diputado Brito, que indica que yo me refería a los efectos y no a las causas, miren, cuando uno como militar establece soluciones para enfrentar algún problema, uno obviamente que tiene consideradas las causas, pero la verdad, y lo dije en la exposición, provenga esta amenaza de agentes externos, extranjeros o internos, nacionales, en la práctica es lo mismo, porque si voy a afectar la infraestructura crítica, el resultado va a ser exactamente el mismo, haya atentado contra esa infraestructura crítica un extranjero o un nacional. Por lo tanto, nosotros no ignoramos las causas. Y obviamente que los despliegues se hacen tomando en cuenta esas amenazas. Ahora, yo creo que es importante, desde nuestro punto de vista particularmente, que se habla mucho de la proporcionalidad. Y yo no soy abogado, pero me he hecho asesorar por abogados, y la verdad es que hay que hablar de la racionalidad, racionalmente necesario. Los agentes del Estado no pueden responder proporcionalmente. ¿Significa entonces que yo ante una piedra, yo respondo con una piedra? ¿Una bomba molotov con una bomba molotov? No hay ningún país de referencia de primer nivel que esté hablando de proporcionalidad. Es racionalmente necesario, y así lo establece por lo demás la legislación vigente nacional. Entonces creo que seguir hablando que las fuerzas, en este caso del ejército, tengan que tener una respuesta proporcional es un gran error. Al diputado Walker, en cuanto a delimitar la infraestructura crítica y sus categorías, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que hay que tener certeza con la infraestructura crítica.
el categorizarlos es correcto y es responsabilidad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo el que se establezcan, porque puede ser que alguna de la infraestructura crítica sea resguardada por las policías y otra sea resguardada por las Fuerzas Armadas. Al diputado Soto, en cuanto a la infraestructura crítica con tareas inherentes al orden público. En la exposición que hice, dejé claramente establecido que para nosotros no considera el orden público la protección de la infraestructura crítica. Cuando se habla que las RUF son por decreto supremo, pero la misma RUF que está por decreto supremo, al término de la regla 9, dice claramente que esto no obsta el cumplimiento de la ley. Claro, y es lógico, porque un decreto supremo tiene un rango inferior a una ley. Y el Código Penal y el Código de Justicia Militar establece claramente cuál es el resguardo que tienen los soldados cuando van en cumplimiento de una tarea. Los soldados están en la calle no por una decisión propia, es una decisión del Estado. Y nosotros como soldados tenemos el deber de cumplir la Constitución y las leyes. Puede que el orden público, como yo lo dije en la entrevista, no tengamos la cultura policial. Pero si el presidente de la República establece que las Fuerzas Armadas tienen que salir, tenemos que hacerlo. No importando el color político del gobierno de turno. Entonces, creo yo que eso es bien importante, porque obviamente que a la investigación penal estamos obligados, hayamos actuado bien o mal, estamos obligados porque somos ciudadanos del mismo país y tenemos la responsabilidad de acudir a los tribunales porque así lo dispone la ley. Ahora, la infraestructura crítica de libre acceso al público, claro. Es deseable que las Fuerzas Armadas no estén en infraestructura crítica que tenga mucho acceso de público. Pero insisto que las Fuerzas Armadas acá estamos para el cumplimiento de nuestro deber, que obviamente incluye el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Para el diputado Fuenzalía, y estoy de acuerdo que la protección de la infraestructura crítica per se no considera tareas de orden público. Ahora, pareciera que es más importante que los soldados no reaccionen entonces ante un ataque de una infraestructura crítica. Entonces tenemos que dejar que la infraestructura crítica la quemen, que la destruyan. Entonces, la responsabilidad de qué va a ser infraestructura crítica, obviamente que es política. Lo único que pide uno como comandante en jefe del ejército para proteger también a nuestros soldados, que son sus soldados, que se defina claramente esto. Pero sí les tengo que decir que si los soldados están con una orden de proteger una infraestructura crítica, van a hacer uso racional de la fuerza, no proporcional. Y el Código Penal y el Código de Justicia Militar nos dan protección efectivamente en el cumplimiento del deber o de la consigna. Y creo que con eso respondí también a la interrogante del diputado Galilea con respecto al Código Penal, al Código de Justicia Militar, que sí está suficientemente claro. Y en otros países, efectivamente, en otros países se ven soldados, incluso en Francia, hay soldados con armamento regular, o sea, armamento de guerra, protegiendo la Torre Eiffel, por ejemplo. Que puede, para nuestros cárceles que estamos hablando, o lo que está previsto por esta ley, no calce exactamente con la infraestructura crítica, pero para ellos fue una infraestructura crítica. Y aquí entro a lo que se me fue, digamos, lo de la senadora Emmensberger, que hay que definirlo claro. Y puede que cambie, porque para ese país, Francia,
La Torre Eiffel pasó a ser una infraestructura crítica porque es un símbolo nacional y económico para el turismo. Eso es lo que tenía que decir, señor presidente, y muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresar la opinión como comandante en jefe de ejército. Gracias por la presentación, don Ricardo. Tiene a continuación la palabra don Julio Leiva. Por su intermedio, presidente, bueno, quisiera ir respondiendo de forma ordenada respecto de las dudas, de las preguntas que se me formuló durante esta sesión. Respecto de la infraestructura crítica, se afecta tanto a la población como a las Fuerzas Armadas, y lo indicado por el diputado Alessandri, efectivamente esto tiene un efecto en todos los integrantes y toda la sociedad chilena. Así que, por lo tanto, nosotros también somos afectados en mayor o en menor medida, dependiendo del tipo de infraestructura que esté afectada. Lo que sí es bueno también señalar que las Fuerzas Armadas, en preparación para su rol de la defensa de la integridad territorial, tiene sistemas redundantes que permiten una cierta sobrevivencia durante un periodo de tiempo, por ejemplo, electricidad en algunos elementos, en algunos lugares, o de agua, o de algún también respecto de hospitales y atención médica para su gente, pero en términos generales efectivamente sí somos afectados. En la lógica del siglo XX, que se protegen elementos, lugares, instalaciones, respecto a lo que decía el diputado Alessandri, también hay que mirar hacia adelante, mirar hacia el ciberespacio. Efectivamente, las Fuerzas Armadas y en particular la Marina, a la que me corresponde, yo puedo decir que nuestra infraestructura crítica del ciber está debidamente protegida, por lo menos con los elementos que son necesarios para mantener nuestras redes operativas en todo momento. Eso no significa que no podamos ser algún día víctimas de algún ataque a nuestras instalaciones digitales, pero sí estamos trabajando por eso. Y el país en general ha ido desarrollando una capacidad de comunicación entre los distintos organismos para tener las alarmas suficientes o previas para poder bajar servicios en caso sea necesario cuando corresponda a otra organización. En ese sentido existe una comunidad que permite distribuir el conocimiento o las alertas que se puedan tener en los respectivos servicios de las Fuerzas Armadas. Respecto de las RUF, aquí el tema, ya lo expresó el general Martínez, está claro en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código de Justicia Militar y en el Código Penal respecto de las exenciones por el cumplimiento del deber y por la legítima defensa. Y eso son parte de nuestra estructura jurídica que las aplica, y voy a responder más a alguien que lo preguntó más adelante, que son aplicadas por los tribunales civiles. Cuando ocurre una situación donde hay una víctima o donde hay un enfrentamiento, son los tribunales civiles los que toman estas causas y las investigan, teniendo en consideración lo que indican los códigos de justicia militar y el Código Penal en su artículo 208 y artículo 10 principalmente. Lo que ocurre sí es que estos códigos, como el Código de Justicia Militar en particular, no son de conocimiento profundo de aquellos tribunales civiles, por lo tanto requieren una debida profundización cuando se tengan que emplear en su momento. Al diputado Brito, muchas gracias por sus saludos, diputado. Estoy aquí trabajando como cualquier chileno en la medida que pueda. Evidentemente, la definición de infraestructura crítica va a ser muy importante porque vamos a poder determinar cuál es el alcance de los medios que se requieren emplear para estos efectos. Y obviamente aquí es necesario definirlos en términos de priorización. Y esa priorización corresponde a este Congreso que defina qué es lo que es más importante para la población. Yo creo que hay un entendimiento común, una base bastante evidente en el sentido de que la vida es lo que uno tiene que proteger inicialmente, como son los servicios de agua, electricidad, que son los servicios básicos para que las personas puedan tener al menos sobrevivencia en su lugar de residencia y después tener la capacidad para desplazarse y naturalmente para poder trabajar y producir y mantener el país en funcionamiento. Pero ciertamente esa priorización va a depender, como también se mencionó en algún momento, del lugar donde se resida y las particularidades que tenga cada uno.
Por lo tanto, esta definición de priorización es importante porque en la medida que se empieza a considerar como infraestructura crítica a todo lo que afecte, aunque sea en menor medida, al normal funcionamiento de una sociedad, no hay ejército en el mundo y no hay fuerzas armadas en el mundo que sean capaces de cuidarlas con personas o personal en todas y cada una de estas instalaciones. Con respecto a lo indicado por el diputado Walker, efectivamente, y está relacionado con lo mismo en términos de la priorización de cómo se va a definir qué es lo que es el sujeto de la protección. Y yo creo que hay una política, hay una definición de orden político, quiero decir, es la que y anteriormente está contemplada o concatenada con la respuesta del diputado Brito, de que tiene que haber una priorización y en la cual nosotros vamos a cumplir en la medida que tengamos la fuerza, porque si del Congreso sale una definición de infraestructura crítica que requiere cubrir prácticamente todas las estaciones de metro, estaciones de buses, caminos, puentes, etcétera, no va a ser posible. Por eso que es importante que se priorice en una jerarquía y dependiendo también, obviamente, del lugar donde se esté residiendo. En relación a lo indicado por el diputado Brito, y también tiene referencia a lo que se indicó anteriormente por los tres diputados, aquí el cumplimiento de la consigna, tal como lo indicó el general Martínez, cuando a las Fuerzas Armadas se les da una orden, es para cumplirla, y para cumplirla con las atribuciones que se le dan. Y las atribuciones están expresamente indicadas, como dije, en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, para cumplir estas tareas. Lo que hacen las RUF, considerando estos dos artículos principales, es generar un ordenamiento, una graduabilidad en los estados de excepción constitucional para los cuales fueron definidas las RUF, una graduabilidad del empleo del armamento respecto de algunas situaciones particulares en las cuales podemos estar viviendo. Pero cuando se habla de infraestructura crítica, aquí la consigna está clara, la consigna está definida, que es impedir que esa infraestructura que ha sido definida sea vulnerada por gentes externas, no importando de dónde venga. La tarea que va a tener el soldado, que va a tener el marino, que va a tener el militar que esté en ese lugar, va a ser que esa infraestructura siga funcionando para dar el servicio para el cual fue creada. Y eso tiene que tener los resguardos necesarios en términos de las atribuciones que les da la ley para poder ejecutarlo, porque lo contrario sería un absurdo enviar a un militar, a un soldado, a cuidar algo sin las atribuciones y por lo tanto su presencia carecería de toda efectividad. Y cuando ocurren algunas situaciones como de enfrentamiento, donde hay alguna víctima, para el diputado Soto, quienes son los tribunales hoy en día que tienen la competencia, son los tribunales civiles. Así que por lo tanto eso se ha seguido hasta este momento y se aplican, sí, aquellos artículos del Código de Justicia Militar que son atingentes a cada una de las situaciones y el Código Penal. En términos de los lugares de libre acceso, la Armada tiene ya experiencia en el cuidado del borde costero, de los intereses marítimos, de los puertos, y hay una relación continua con la civilidad en ese aspecto. Así que, por lo tanto, esas instalaciones están resguardadas permanentemente por la Armada hoy en día. Los puertos, quizás aclarar, que no son de uso, no son de circulación pública, sino que están protegidos principalmente por los aspectos de seguridad operacional en su interior. Así que no es un lugar donde pueda transitar libremente cualquier ciudadano, porque son lugares que tienen una protección especial a las personas, principalmente por la peligroso que se torna una faena portuaria. Así que nuevamente, y también respondiendo al diputado Soto, obviamente la priorización va a definir cuál va a ser el esfuerzo que van a tener que tener las Fuerzas Armadas para estos efectos. Y también recordar que en caso de la Armada, al igual como lo indicó el general Merino, la Armada tiene principalmente tareas en el mar, por eso es marina, y también en el borde costero y en los puertos. Por lo tanto, nuestra gente está orientada principalmente a cumplir tareas relacionadas con el ámbito marítimo. Y eso nos deja en la condición de proveer la protección que corresponden los recintos portuarios principalmente.
Si esta lista de infraestructura crítica crece infinitamente, naturalmente que no hay capacidad alguna para cumplir en su totalidad con ese propósito. Respecto a lo que indicó la senadora Ensperger, por su intermedio, señor presidente, aquí esto queda claro que no tiene nada que ver con orden público y nosotros no estamos en esta tarea, por lo menos discutiéndolo en este momento. Respecto a lo indicado por el diputado Fuenzalida, que también ahonda en el mismo tema, respecto al orden público, en la cual no es materia de esta modificación, sino que contestarle en relación a otros ejércitos o a otras instituciones armadas que Fuerzas Armadas realizan en otros países estas tareas de protección. Efectivamente, en otros países se desarrolla cuando hay un indicador de alerta, y lo he visto en las bases navales, que se eleva el nivel de alerta de las guardias perimetrales, y cuando es necesario salir a proteger algún activo importante, las instituciones, y lo que yo he visto es que ellos participan, acuden y dan la protección con su armamento orgánico. Es el armamento que normalmente están ocupando y con el cual se entrenan y se preparan para sus funciones en conflicto. Así que no sé, lo que yo he visto, no he percibido de que se tenga un armamento especial cuando se trata de defender y de proteger infraestructura crítica que va a afectar severamente el funcionamiento del país. La autoridad marítima, tal como lo indicó el diputado Fuenzalida, está permanentemente trabajando con la gente en el ámbito marítimo y por lo tanto tenemos la experiencia de trato con los civiles, pescadores, usuarios marítimos de todo tipo. Así que esa es una labor permanente que realiza la Armada a través de la Autoridad Marítima y la Policía Marítima en el combate a los ilícitos en el mar, ya sea narcotráfico, pesca ilegal y cualquier otro tipo de ilícito que se desarrolle en el ambiente acuático, como también el combate a la contaminación y la preservación de nuestros recursos naturales. También se tocó el tema del uso de la fuerza en las RUF. Obviamente los artículos, como lo dije, el 208 del Código de Justicia Militar y el número 10 del Código Penal, le dan las atribuciones y le dan la tranquilidad que cumpliendo las normas y cumpliendo los protocolos, si es necesario hacer uso del armamento, estos dos artículos proveen de exención penal, de responsabilidad penal a quien lo haya uso en el cumplimiento de su consigna para el cual ese hombre fue mandatado y fue dispuesto para proteger un determinado elemento. Y los tribunales son los que toman conocimiento cada vez que existe alguna situación de esta naturaleza, los tribunales civiles. Los tribunales militares toman conocimiento y tienen competencia en el estado de excepción de sitio para todos estos efectos. No es el caso sería. Y finalmente, lo indicado por el senador Galilea, reiterar que en el extranjero lo que yo he visto es que las Fuerzas Armadas emplean armamento orgánico para el cumplimiento de sus funciones cuando se trata de cuidar o cautelar una infraestructura crítica que ha sido definida por cada uno de los países. Y finalmente, el senador Urresti, respecto del artículo de la Revista Marina. La Revista Marina es una revista que tiene más de 100 años, 140 años aproximadamente. Es una revista que depende de la Academia de Guerra Naval. Es una revista que publica artículos de orden académico, ensayos, opiniones de distinto tipo y no representan la opinión de la institución en absoluto. Es una opción o una forma en la cual se desarrolla el pensamiento crítico de las personas que ahí participan, en la cual pueden exponer respetuosamente respecto de algunas ideas que ellos tengan en cuanto a ámbitos que se refieren a la defensa, a relaciones internacionales y otras que sean de interés de la Academia de Guerra Naval para la mejor formación de todos, culturalmente en el ámbito naval de nuestra gente y quienes quieran adherirse y suscribirse voluntariamente a esa publicación. Por lo tanto, insisto, es una opinión propia la vertida por
almirante en retiro Oscar Aranda, que como usted dice está en retiro hace tiempo, desde un tiempo del año 2016, y por lo tanto representa solamente su opinión al respecto y no representa la opinión de la institución. Eso es todo lo que puedo informar, de acuerdo a lo que se me pidió, señor presidente, por su intermedio a los diputados y senadores que hicieron consultas. Su micrófono, presidente. Está sin micrófono, perdón. Gracias por la intervención. Solo me llama la atención que precisamente un contraalmirante de inteligencia de la Armada esté preocupado de la contrainsurgencia en territorio mapuche, que yo tengo entendido el mundo lafkenche, el que habita en la costa, y esto en la parte mediterránea. Es sorprendente que una revista institucional publique o avale este tipo de situaciones. Yo espero que el ministro de Defensa también, entendiendo la libertad de publicación, la libertad de prensa de una revista institucional, que se hablen hipótesis de esta naturaleza de un ex director de inteligencia de su institución, me sorprende. Estamos por último con don Arturo Merino para poder responder. Sí, presidente, perdón. El ministro de Defensa también ha pedido la palabra al finalizar la sesión. Sí, de todas maneras, con él vamos a cerrar. Escuchamos a don Arturo Merino y cerramos con el ministro de Defensa. Gracias, señor presidente, por su intermedio para responder algunas preguntas que ya han sido abordadas en forma bien profunda por mis colegas. Quisiera referirme, por ejemplo, a algunas preguntas del diputado Alessandri, en la cual estableció si somos afectados por ataques a la infraestructura crítica, a las Fuerzas Armadas, en lo particular la Fuerza Aérea. Bueno, efectivamente sí somos afectados, y aquí tengo un ejemplo clarísimo. Ustedes supieron del ataque y destrucción de un radar de la DGAC en la región de los lagos. Fue completamente destruido y quemado. Ese radar tenía una función del control del espacio aéreo para aeronaves comerciales y militares. Nuestro sistema de control del espacio aéreo es un sistema integrado con medios civiles de la DGAC y medios militares nuestros. Eso podría haber provocado, por ejemplo, si no se hubieran tenido los medios de backup necesarios, podría haber provocado el choque en el aire de dos aeronaves comerciales, o de aeronaves comerciales con aeronaves militares. Gracias a que teníamos los backups suficientes, no ocurrió una catástrofe mayor. Pero ahí hay un ejemplo claro en que sí, efectivamente, la infraestructura crítica, cuando es atacada, también nos afecta a las Fuerzas Armadas en particular. Otra pregunta es que si estamos preparados, otra pregunta del diputado Alessandri, es que si estamos preparados o no para un ciberataque. Bueno, yo le puedo responder que a nivel institucional sí estamos preparados. Y además nosotros aportamos al sistema nacional a través del Ministerio de Defensa con alarmas en nuestro sistema de ciberdefensa. Respecto a la pregunta número 3 que nos hizo, es que si nosotros existía una herramienta, si estábamos de acuerdo con que existiera una herramienta intermedia entre el estado de excepción y de normalidad que permita que se proteja la infraestructura crítica, pero sin involucrar a las Fuerzas Armadas en orden público. Yo diría que es positivo, pero el empleo de las Fuerzas Armadas, como tal cual lo dije en mi exposición, dentro del territorio nacional debe ser muy bien regulado en forma precisa y muy explícita por el poder político. Respecto a algunas preguntas del señor diputado Brito, si es que es necesario que haya priorización en la infraestructura crítica. Yo estoy completamente de acuerdo que sí la debe haber. Una, porque los medios de las Fuerzas Armadas son limitados, no nos alcanza, por lo menos la Fuerza Aérea no nos alcanza para cubrir toda la infraestructura crítica que se podría proteger, ¿no es cierto?, si hay una situación a lo largo del país. Y además se debe definir prioridades. Y aquí también aprovecho de contestar una pregunta de la señora Sperger. Es muy distinto, por ejemplo, la infraestructura crítica, cómo puede afectar a una ciudad del norte a una ciudad del sur. Por ejemplo, un sistema de abastecimiento de agua. Quizás en el sur o en una ciudad del sur tenga muchas más capacidades de backup si es que una de esas infraestructuras es atacada
a diferencia, por ejemplo, de lo que podría ser en una ciudad en Antofagasta o en Iquique, en el norte. Respecto a las reglas de uso de la fuerza, yo solo quisiera mencionar que es muy necesario, creo yo, tener reglas de uso de la fuerza, porque en definitiva lo que hacen es establecer el uso racional del empleo de la fuerza por parte de nuestros medios humanos. Pero esto no significa que puedan ir por sobre lo establecido en la normativa legal del Código de Justicia Militar y del Código Penal respecto a las causales eximientes de responsabilidad penal que ahí se establecen, y se establecen por ley. Y aquí estoy muy de acuerdo con el diputado Soto en decir que, claro, las reglas del uso de la fuerza se establecen a través de un decreto supremo. Lo otro es ley. Respecto a la pregunta del señor diputado Walker, si se debe especificar la infraestructura crítica, completamente de acuerdo, se debe establecer cuál es la infraestructura crítica que deben proteger las Fuerzas Armadas. Eso estoy completamente de acuerdo en ello, sobre todo por la cantidad de infraestructura crítica que el país tiene. Y la priorización, como lo dije anteriormente, respecto a diferentes regiones. Respecto a algunas preguntas del diputado señor Soto, ¿qué tribunal son los competentes para que si hay civiles afectados? Obviamente, como establece la ley, son los tribunales civiles los que tienen la competencia para ese caso. Si estamos de acuerdo o no que las Fuerzas Armadas protejan infraestructura crítica, ya lo respondí anteriormente. Respecto a la senadora señora Gesperger, si hay experiencia respecto a haber resguardado infraestructura crítica en años anteriores, efectivamente sí la hay, y ella lo debe tener muy claro. En el terremoto del año 2014 en Iquique, fueron 2 terremotos ahí, sobre 8.0, tuvimos que proteger las bombas de benzina y copas de agua. Y esto fue debido, ¿no es cierto?, que las primeras 7 u 8 horas la población que vive en la costa se tuvo que mantener por más de 24 horas sobre el nivel de riego donde podía llegar un tsunami. Esto significó que toda esa infraestructura crítica quedara, sobre todo lo que es las bombas de benzina, quedaran, y supermercados quedaran sin el resguardo, ¿no es cierto?, sobre todo por ataques, ¿no es cierto?, de posibles vandalismo. Por lo tanto, ahí sí se hizo, y se hizo con medios aéreos y con visores nocturnos y gente que protegió esa infraestructura crítica. Algunas preguntas del diputado señor Fonsalía respecto a cuáles son las funciones que puede cumplir las Fuerzas Armadas aparte, ¿no es cierto?, de su función de defensa. Bueno, en el libro de defensa del año 2017 se establecen ahí 5 áreas de misión. Aparte del área de misión de la defensa, está el área de seguridad e intereses territoriales, la contribución al desarrollo nacional y la acción del Estado, emergencia nacional y protección civil, y la cooperación internacional. Ejemplos de esto en estas áreas, por ejemplo, la Fuerza Aérea materializa operativos médicos en forma habitual, rescate de personas. De hecho, en este momento estamos rescatando a 2 endimistas en el volcán Puntiagudo que estaban extraviados. Evacuaciones aeromédicas, traslados de órganos se hacen en forma permanente, entre otras misiones que son básicamente y van destinadas en apoyo a la comunidad. Respecto al senador Galilea, reglas de uso de la fuerza, bueno, ya lo contesté ya. Si es suficiente con el Código de Justicia Penal y el Código de Justicia Militar, sí, podría ser suficiente, pero también es importante, ¿no es cierto?, lo que se establece en las reglas de uso de la fuerza, ya que estas pueden regular el uso racional de esa fuerza que emplea las Fuerzas Armadas para este tipo de labor. Y finalmente, elementos
si nuestros elementos son parecidos a los que usan otras fuerzas del mundo en este tipo de funciones, sí, efectivamente son muy parecidos. Digamos. Las Fuerzas Armadas en el mundo tienen básicamente a nivel de nuestra gente que opera en este tipo de funciones son muy parecidas, usan su armamento de guerra, escopetas, etc. Así que en ese sentido la experiencia es que efectivamente sí, usamos prácticamente casi los mismos medios materiales para el uso de el empleo de la fuerza en esta función. Eso es lo que quería, señor presidente, decir. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Damos a continuación la palabra al señor ministro de Defensa. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las y los parlamentarios presentes, a los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al personal del Congreso Nacional. Presidente, muy rápido, ya se ha señalado por los comandantes en jefe, se consultó qué armamento, qué se iba a usar, se ha explicado que es el armamento institucional. El armamento institucional para infantería en este tipo de procedimientos va desde el bastón al fusil y entre medio, obviamente, ustedes lo pueden ver en las patrullas que están operando hoy día, en el estado de excepción, el gas, la escopeta, escopetas con, obviamente, que utilizan la munición que a la que se ha derivado después del largo debate de los últimos meses respecto de, como señalaba por su intermedio el diputado Brito, de la munición que se dispersa. Estamos hablando de 3 postas o una posta transparente con todas las garantías que corresponden. Ese es el armamento, no hay otro armamento, no hay armamento especial. Y es lo que sucede tal como señaló el comandante en jefe de la Fuerza Aérea en Europa. Yo el año pasado conversé con las autoridades italianas allá en Italia, incluso con el canciller Di Maio, lo he comentado alguna vez, lo mismo en París, y el armamento que usan es exactamente el mismo. Entiendo, Italia tiene un grupo de militares que han ido especializándose en este tipo de labores, situación distinta a la de Bruselas, en donde el militar que participa sale del regimiento habitual y no tiene una preparación especial o no constituye una unidad especial. Yo vuelvo a insistir, en ninguna parte del proyecto se plantea que las Fuerzas Armadas asuman funciones de orden público, en ninguna parte. Yo respeto que haya parlamentarios que prefieran los estados de excepción, es respetable, no está en discusión. El Ejecutivo quisiera que hubiera una herramienta intermedia para no decretar estado de excepción. Y por eso se plantea esta posibilidad. Cuando hablo de que no van a participar en el control, represión, fiscalización, vigilancia de actividades de orden público, obviamente incluye las manifestaciones sociales. No hay ninguna coma en esta propuesta que señale eso. Respecto de nuevas causales de exención de responsabilidad penal, no hay una sola. Nada, el proyecto no menciona eso. El concepto de obediencia debida, que ha sido mencionado, citado por el intermedio presidente por el diputado Soto, que pertenece a otra discusión, además de otra época, no está planteado acá. No está planteado acá. Las causales de exención de responsabilidad penal son las normas las contenidas en normas generales. No se altera una coma del Código de Justicia Militar ni del Código Penal. El decreto que determine que una instalación que está considerada previamente como infraestructura crítica, va a haber, dicho sea de paso, perdón, presidente, antes que eso, el Congreso debe legislar después, esto es una reforma constitucional, después debe legislarse. En esa legislación evidentemente habrá que ser mucho más detallista. Hay que determinar qué es infraestructura crítica ya con nombre y apellido, hacer un listado, tiene que ser, ¿cierto?, con prioridades, niveles de criticidad, cruzando una serie de criterios
que permiten determinar cuándo es más o menos crítica. Y luego, el decreto del Ejecutivo que asigna esta labor a las instituciones complementarias a la seguridad que tiene la misma instalación. Yo he sido muy categórico, lo he dicho públicamente, lo dije en la comisión acá. Las Fuerzas Armadas no se van a transformar en guardias de seguridad, ni del sector público ni del sector privado. Guardias que, dicho sea de paso, tienen armamento. Los vigilantes privados por ley están facultados para usar armamento. Revólveres, pistolas, escopetas. Está en la ley y lo usan hoy día. No solamente el de transporte de valores, dicho sea de paso. Entonces, aquí hay un complemento, aquí hay un apoyo, aquí hay un refuerzo en casos extraordinariamente excepcionales. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidente, incluso propone, ¿no es cierto?, en estas indicaciones, que se trate de un decreto fundado con informe de la ANI, que sea muy claro respecto de justificar que haya un riesgo inminente. Y ese decreto fundado lo debe revisar el señor Contralor General de la República. No es un decreto exento. Lo mismo pasa con las reglas de uso de la fuerza. Hay reglas de uso de la fuerza para estados de excepción. El presidente de la República firmó ayer y ya se envió a la Contraloría la propuesta de reglas de uso de la fuerza para actos electorales. Y eventualmente, si esta ley se aprueba, podría perfectamente haber otro decreto de regla de uso de la fuerza en estos casos, pero vuelvo a insistir, que finalmente derivan en la legislación general. El decreto no está por sobre las normas del Código de Justicia Militar, ni el artículo 10 y otros del Código Penal. ¿Qué justicia, presidente? No hay ninguna norma, ninguna disposición, ninguna propuesta en esta reforma constitucional, y no la va a haber en el proyecto de ley que modifique la regla general. Aquí no estamos cambiando ninguna norma procesal. Es la justicia ordinaria. No está en discusión. No hay duda de eso. Yo invito a los parlamentarios que tengan duda de eso para que conversemos. Estamos absolutamente abiertos, como siempre, al diálogo con nuestro Congreso Nacional. Somos colegisladores. Si hay duda de eso, por favor, veámoslo. Si es que en alguna parte de esta propuesta, en opinión de algún parlamentario, queda duda respecto de eso, si en alguna parte queda duda respecto de que aquí se pudiera establecer causales de exención de responsabilidad penal por sobre las legales, por favor, veámoslo, dónde está, y obviamente eso se corrige, no es la intención del Ejecutivo. Por último, presidente, respecto de la publicación de la revista, lo primero que es importante señalar es que la revista de los marinos de Chile es la revista Vigía. En esa revista, nuestra Armada y sus funcionarios se enteran de lo que pasa en la institución, de lo que hace, ¿no es verdad?, la gobernación marítima de Caldera, de la adquisición de un nuevo material, de la partida de buques queridos, como acaba de pasar, ¿cierto?, que hemos dado de baja un par de buques. Bueno, todo eso está en la revista Vigía. La revista naval a la que usted alude es una publicación académica, ya explicó el almirante, quiero ser más preciso todavía, se financia con el pago que hacen quienes están suscritos. Y en este artículo, presidente, lo que señala el almirante en retiro es una opinión personal, en el marco de un debate. Cuando uno lee el artículo, podrá estar en desacuerdo o no, pero él no está planteando que hoy deben entrar las Fuerzas Armadas a hacerse cargo del combate a grupos insurgentes. Él habla de la contrainsurgencia bajo determinados criterios. Y él dice, la autoridad política debería determinar si entran o no las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué voy a este punto, presidente? Porque este ministro de Defensa ha señalado reiteradas veces en medios de comunicación, en las comisiones, que no hay ninguna intención de este gobierno
de que las Fuerzas Armadas se involucren en ese tema. En la Araucanía, en los lagos, en los ríos, nuestras Fuerzas Armadas están cumpliendo la misión idéntica a la que cumplen en Arica, en La Serena. Ninguna diferencia, ninguna. No están nuestras Fuerzas Armadas para esa misión. De hecho, el propio artículo dice que esta misión es fundamentalmente policial. Y él dice, el almirante, que el eventual uso de Fuerzas Armadas es cuando las policías son superadas. ¿Hay gente en Chile que cree que están superadas? Sí, efectivamente hay gente que cree eso. Y todos los días recibimos mensajes, WhatsApp, Twitter, y de algunos, ¿no es cierto?, sus miles de bots tratando de que las Fuerzas Armadas se involucren. La opinión del Ejecutivo es que las policías no están superadas. El problema es grave. No le quitamos relevancia al problema. Gravísimo. Ha habido muertos. Ha habido niños heridos con bala y bastón. Hace una semana hay una persona muerta. Un joven en Cañete que su único pecado era estar en el momento menos oportuno, en el lugar inadecuado, porque el pobre estaba sentado en un auto y fue asesinado a sangre fría por personas que habían incendiado recién unas cabañas. El hecho es gravísimo, presidente, pero nosotros como gobierno no hemos planteado ninguna parte de que las Fuerzas Armadas se deban involucrar. El propio artículo señala que esto requiere de un trabajo multidimensional, y lo hemos dicho como Ejecutivo. Medidas políticas, sociales, económicas, culturales, a demandas legítimas del pueblo mapuche, dentro del que está en las Quenches, dicho sea de paso también. Así que, presidente, no comparto la tesis de que las Fuerzas Armadas deban involucrarse, pero yo no soy partidario de la censura, presidente. Y por lo tanto, que un almirante en retiro, publique esto en una revista académica, en donde cualquiera de ustedes puede enviar un artículo en la medida que esté hecho en el marco de respeto. Hay revistas en Estados Unidos donde un teniente le puede discutir a un almirante. En Chile eso no pasa. En la revista Vigía están otros temas, los institucionales. Esta la pagan quienes la suscriben. Es de debate y es académica. No comparto el artículo, presidente. Representa a quien lo escribió. No comparto que haya que incorporar a las Fuerzas Armadas en esa labor. No lo comparto. Y lo he dicho públicamente, no solo en esta comisión. Pero es una opinión y es legítima, pese a que yo no la comparto, obviamente. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por su intervención. Estoy en completo desacuerdo con su opinión. Voy a pedir información y efectivamente si es financiada por quienes se suscriben. Y si la suscripción es voluntaria y cómo están ahí. Me gustaría que en ese tipo de revistas también hubiera pluralidad y cualquier persona pudiera enviar un documento para hacer debate. Presidente, Presidente, estoy hablando, senador. Ministro, perdón, te pido la palabra. Yo creo que tiene que haber pluralidad y no me parece que usted como ministro de Defensa relativice una opinión de esa naturaleza. Así se van construyendo realidad y así se van construyendo y legitimando situaciones que pueden ser desastrosas para nuestro país. Quiero decirle eso, señor ministro. Deme la palabra, señor presidente, por favor. Usted me está haciendo una acusación, perdón, presidente. Le voy a dar la palabra cuando corresponda. Por favor, no me interrumpa. Me parece inadecuado que usted como ministro de Defensa relativice una situación de esta naturaleza. Artículos de esta naturaleza van generando una realidad que puede tener consecuencias desastrosas. Yo esto lo planteé hace 2 años, cuando planteamos la primera discusión de infraestructura crítica, o año y medio, no recuerdo cuándo fue, precisamente por la preocupación de la Araucanía. Y por eso lo estoy planteando respetuosamente como presidente de esta comisión, y no me parece que usted como ministro de Defensa relativice esta situación y diga que esto simplemente es una revista prácticamente de libre opinión. No lo hace. Vamos a investigar y vamos a pedir los antecedentes sobre lo mismo, porque me parece grave. Son excusas y así se construyen realidades que luego generan situaciones desastrosas, de muerte y muy perniciosas para nuestro país. Tiene la palabra, señor ministro, y terminamos la sesión. Presidente, no le puedo dejar pasar la frase, perdón, con todo el respeto, presidente, yo no he relativizado nada. 1, he sido muy categórico. 2, no comparto en absoluto la opinión que plantea la persona que escribe, a quien no conozco. 3, no estamos construyendo ninguna realidad distinta a que el conflicto se soluciona por vía política, económica, social.
y eventualmente con las fuerzas de orden y seguridad pública, cuestión que he repetido hasta la saciedad, presidente. Yo no estoy construyendo realidades, no estoy justificando situaciones que puedan posteriormente significar hechos de sangre que tengamos que lamentar. Todo lo contrario, presidente. El hecho de que esta persona escriba en esta publicación no significa que no sea plural, la publicación es plural y está a su disposición. Y obviamente, presidente, estoy a la espera de su oficio, le vamos a contestar con todo el detalle que corresponde. Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.